situación, yo creo, es que yo empiezo con un camino histórico de cómo llegamos a donde estamos. Y eso es algo que mucha gente no conoce, pero que nos va como haciendo comprender el por qué y cómo llegamos a este lugar, porque hay una frase que dice que hay que conocer el pasado para entender el presente y transformar el futuro. Entonces yo sí creo eso, hay que conocer cuál fue el recorrido histórico que nos llevó a la situación actual para poder saber cómo la podemos transformar en un futuro inmediato. De ahí vamos a partir en esta línea del tiempo en 1959. En 1959 fue cuando se publicó la primera ley del ISSSTE. Realmente el ISSSTE es una institución relativamente joven como institución, y en el 59 se publica la ley. La ley del ISSSTE abarca muchos aspectos. La pensión es solamente uno de los capítulos. Tiene en la ley actual, por ejemplo, hay un capítulo de salud, hay un capítulo de prestaciones, hay un capítulo de derechos. El capítulo de pensiones es uno. Son 240 artículos, más de 40 transitorios. Entonces, en este recorrido me estoy limitando a lo que es el sistema de pensiones, que es con lo que estamos trabajando ahorita. En el 59 se crea la ley del ISSSTE, se publica por primera vez, y para la pensión establecía el sistema de reparto. ¿Qué es el sistema de reparto? A veces no sabemos que sistema de reparto y sistema solidario son lo mismo, y que son lo que conocemos como el 10º transitorio, ¿verdad? Pero el nombre correcto de este esquema de pensión es sistema de reparto. ¿En qué consistía ese sistema de reparto? Levanten la mano los que están en el 10º transitorio aquí. Ok, todos ustedes están en el 10º de reparto. ¿Qué significa? Que les hacen un descuento en su talón de cheques, si no me equivoco es la deducción 02, y eso se va a una bolsa común. Como es una bolsa común, por eso se le llama solidaria, porque cada quien aporta para una bolsa común en donde se va juntando un fondo, y cuando uno de los trabajadores se jubila o se pensiona, de esa bolsa común le reparte su pensión. Entonces, por eso se llama sistema de reparto o sistema solidario. Todos nos cotizamos para una bolsa en común de la cual nos pagan nuestra pensión. Entonces, así surge, es el esquema que estaba establecido en 1959. Otra cosa que decía la ley original es que la pensión era el 100% de tu sueldo, del salario, no el salario básico, no el 0,7, era el 100% de lo que tú ganabas. ¿Okay? En ese último año en el que tú te pensionabas. Vamos bien, así empezamos, ese fue el inicio. De allí que se publique esa ley, empieza a haber modificaciones en los años siguientes. Esas modificaciones se llaman derogaciones. ¿Sí? Aquí es importante entender la diferencia entre abrogación y derogación. La abrogación significa que toda la ley, no nomás pensiones, toda la ley se elimina para publicar una nueva ley. Pero por lo general se llega a la abrogación a partir de derogaciones. Entonces, en el 83, las derogaciones más importantes que fue sufriendo esta ley del 59, la ley original, fue en el 83, entre el 83 y el 86. Fíjense lo que pasó. Seguía el sistema de reparto, eso no se modificó, eso no quedó derogado, pero sí cambió que ya no te ibas con el 100% de tu último sueldo, de tu último salario, no sueldo, de tu último salario, sino que te ibas con un
dice ahí, del sueldo básico. Aquí es donde ya no es todo el salario integral, sino nomás con el promedio del 0,7. Entonces, ¿qué vamos viendo? Que la derogación nos empieza a afectar, ¿sí? Seguimos con el sistema de reparto, pero realmente nos quitan la pensión total por nada más la del 0,7, y en ese año se establece la edad de los 28-30. Es a partir de esta derogación, porque la original no estaba así, que se dice las mujeres a los 28, los hombres a los 30 años de servicio. Los jóvenes de ahora son como, estamos en una época en donde la igualdad está muy fuerte, ¿no? Entonces los jóvenes dicen, ¿y por qué las mujeres 28? ¿Y por qué yo 30? Ahora están peleando ellos al revés, ¿no? La igualdad. Bueno, se está como que quedó porque así estaba ese logro. Pues digamos que fue un logro del 83, 86. Eran otros tiempos. Y si no, vean la serie de mentiras que es de esa época. Y entonces luego sufre otra derogación en el 93. Y ojo con esta, con la del 93 y el 2001. Seguía el sistema de reparto todavía, pero instituyen lo que conocemos como el SAR, el sistema de ahorro de retiro, y nos dicen, ahora te vas a jubilar con 10 salarios mínimos, ¿no? O sea, ya no era ni con el 100% como en el fue de origen, ni con el promedio del 0,7 como fue el cambio en el 83, sino topado en 10 salarios mínimos. Y para compensarte de que vas a perderte porque vas a toparte en 10 salarios, instituyen el SAT, que es como un ahorro adicional, que a los que somos del 10º transitorio nos llega un estado de cuenta y dice ahí cuánto tenemos ahorrado, y que cuando te jubilas te los dan en una emisión. Viene en nuestros estados de cuenta el ahorro y lo de Fobiste, ¿verdad? Pero hasta ahora, fíjense qué importante conocer el pasado, estamos entendiendo que el SAT era el inicio de la cuenta individual. O sea, sucedió en el 93 y es un ahorro individual que te lo estaban completando con lo del sistema de reparto porque te habían fregado con los 10 salarios, ¿sí? Pero era un aviso que en ese momento no sabían de lo que se venía. El trabajador de cuenta individual, ¿quiénes son aquí de cuentas individuales? No tiene SAR porque ya su cuenta es un retiro. El trabajador del 10º transitorio tenemos un complemento que es el SAR. Entonces, en ese estado de cuenta que nos llega, por ejemplo, a mí me llega de pensionista, ¿no? Porque a todos a partir de 2007 nos llega, si no nos cambiamos, un estado de cuenta. Y a mí me aparece, tiene tanto ahorrado del SAT, que es el mínimo que nos descontamos, así como los que les cuentan a los de cuenta individual. La verdad, hasta ahorita caí en cuenta que yo le puedo aportar más. No se me había ocurrido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces no visualizamos estas cosas que van a llegar a pasar. Y también me llega mi estado de cuenta de Fobiste, incluso que lo hayas usado, luego como te siguen descontando, vuelve a crecer tu monto, ¿no? Pero en el caso de los trabajadores de cuentas individuales, su único ahorro extra es lo de Fobiste a partir de 2008. Ese dato guárdenlo porque ahorita es importante para lo que... Vamos bien hasta el 93, ¿verdad? Digo, no vamos bien porque nos están fregando, pero estamos entendiendo, ¿no? Y entonces llegamos a el cabalístico pésimo año 2007. Ahí sí se da, después de varias derogaciones, la abrogación. Y empieza y se publica una nueva ley que realmente ahorita entendemos que se estuvo trabajando desde el 83. Pianito para meternos la estocada en el 2007. Y no falta el que dice, todavía hace poco publiqué ayer una entrevista y pone, pero usted ¿dónde estaba luchando en el 2007? Pues la verdad yo estaba criando hijos, o sea, la verdad no tenía en ese momento el alcance de pensar en esas cosas como le pasa a los jóvenes ahora, ¿no? Entonces muchos
Pero eso no quita que ahora yo me dé cuenta y quiera empezar a pelear por mí. A lo mejor ya no, pero por los que vienen, ¿verdad? Entonces, en el 2007, ¿qué sucede? Se cambia el sistema de reparto por el de cuenta individual. Ahí ya viene la abrogación total. Se crea pensionista como la administradora de estas cuentas, y como la Constitución y la Ley Federal del Trabajo hablan del derecho a la no retroactividad, o sea que una nueva ley no es aplicable a un trabajador que estaba con otra ley si le afecta o si este no quiere. Nos dieron a elegir, ¿no? Nos dan a elegir y habemos quienes firmamos por el 10º transitorio, y hay quien se llama, ya sé que se van a enojar, los de cuentas individuales de elecciones. Y luego se enojan y dicen, pero no fue elección, fue engaño, fue esto. Lo sé, pero así se les denomina para el sistema. ¿Hay aquí cuenta individual de elección? ¿Hay? Okay. Entonces, en este año nos dan a elegir. En lo personal yo les platico mi experiencia. Como les digo, yo estaba con niños chiquitos, trabajaba y sí llegaban los del sindicato, ¿verdad? La verdad, o sea, a explicarte el sistema, pero yo leí las letritas chiquitas por orientación de mi papá en ese tiempo y decían que la pensión eran 3,000 pesos, yo lo recuerdo muy bien el número, y que no iba a tener servicio médico después de cierta edad. Entonces preferí quedarme con lo malo conocido del tope salarial que lo bueno por conocer de los millones que te estaban diciendo que ibas a poder retirar. Pero hubo gente, conozco gente que está en la lucha que dice, yo fui obligada porque mi esposo estaba en 10º transitorio y decían que los dos no nos podíamos quedar en el mismo sistema y me obligaron a firmar la cuenta individual. Resulta que se divorció y se quedó sin el 10º transitorio y para la cuenta individual. O sea, nadie sabe qué va a pasar en un futuro, pues, ¿ok? Y resulta que no era cierto que tenías que quedarte, pero tú creías en la información que te estaban dando los que se supone que sabían sobre el tema. Luego hubo otros que, como les decía, es que te vamos a dar, ahorita vamos a dar millones. Decían, pues millones se nos hacía mucho en ese tiempo, pero no te decían que esos millones eran lo que ya tenías ahorrado en el sistema de reparto, ¿verdad? Entonces sí, yo entiendo que algunos se decantaron por cambiarse a la cuenta individual, otros nos quedamos y otros realmente ni eligieron, porque pues todo estuvo revuelto. Aquí arriba está una grafiquita que nos dice que un 47% aproximado, no alcanzo a ver el número, pero es menos del 50%, elegimos quedarnos en el 10º transitorio. Un 37% no eligió, simple y sencillamente no tomó decisión, y solo un 14% de algunos que están aquí eligieron irse a la cuenta individual. Entonces, en resumen, fue un 14% el que cambió de sistema, ¿sí? Y pues seguía el tope de los 10 salarios mínimos. Lo curioso para los del 10º transitorio es que a pesar de la no retroactividad, nos impusieron el criterio de edad. Ahí hubo amparos, hubo gente que peleamos, ahí sí me incluyo, pero que nos contestaron que como no estábamos cercanos a una jubilación, no se consideraba una afectación. El caso es que no procedieron esos amparos. Bueno, ya estamos en el 2007, de ahí en el 2021 viene otra estocada que a muchos, me incluyo, nos pasó desapercibida, que es cuando nos ponen las sumas y nos dicen que en lugar de los 10 salarios van a ser 10 UMAs. La UMA, como bien comentaban antes, no se creó en el 21, se creó en el 2016 y no era para la pensión, era para otras cosas. Pero en el 2021 viene y hay una derogación de ese apartado del 10º transitorio que hablaba de los 10 salarios y lo cambian
le sumas. En un primer momento decías, pues no veo la afectación porque valían más o menos lo mismo, pero resulta que la UMA va devaluándose con respecto al salario. Entonces, esa fue otra afectación. Y finalmente llegamos al 2025 y antes del 2025, en el 2024, a finales del 23 incluso, a principios del 24, el expresidente Andrés Manuel López Obrador empezó a decirnos, vamos a acabar con esta ley neoliberal del 2007. Si ustedes ven los videos, él dice, vamos a acabar con ese sistema de pensiones. No habla de toda la ley, habla de las pensiones. Vamos a quitar esa tabla de edad. Vamos a que te jubiles con tu sueldo con el que cotizas para los de cuenta individual. Y él empieza a generar lo que hoy ya todo el mundo conocemos como el Fondo de Pensiones Bienestar. Como él se va, le deja la tarea a la presidenta. Y la presidenta en la campaña continúa con eso, y hay muchos TikToks ahí, ¿verdad? ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a dar atrás con ese sistema de pensiones y la tabla de edad, etc. Pues todos votamos, ya estamos esperando que realmente salga la iniciativa esta, y sale la iniciativa 2025 en febrero, y ¡oh sorpresa! No viene nada del sistema de pensiones. Y en lugar, además de que no viene nada del sistema de pensiones, viene un descuento adicional para los que ganamos, incluyo, más de 10 puntos. Que ni siquiera va a ir, dijeras tú, me van a descontar más para soportar el fondo de pensiones, no, va para el ISSSTE, para ayudarle al ISSSTE. Y entonces la gente se siente defraudada. Empezamos todos a decir, espérate, ¿qué pasó con lo de las pensiones? Y aparte me vas a descontar más. Y desde entonces se llama el error de febrero del Martí Batres, ¿verdad? Porque despertó este monstruo que es la lucha por la pensión digna y justa. De cuentas individuales, ¿cuánto te van a dar? Ya dijimos que dependía de tu ahorro. Hay 3 tipos de retiro. Y llega a ser pensión, pero ellos hay en pensionista, y se le llaman pensión. La garantizada, vamos de la más peor a la menos peor, pero todas son peores. La pensión garantizada sigue el programado, y luego el vitalicio. Como su nombre lo indica, la vitalicia es la única que es de por vida. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste cada uno? Pues entre más ahorro tengo, podría yo aspirar a una programada o a una vitalicia. Vamos a ver qué tan factible es. Seguimos. La garantizada, que es la de que todos los que están en cuentas individuales tienen garantizada, como su nombre lo dice. El ISSSTE le llama un complemento de pensión, pero pues no, pues es como una dádiva que te van a dar al retirarte cuando cumplas los 25 años ahorrando y los 65 de edad. Ahí se establece, tú no tienes el ahorro suficiente, entonces ellos son muy espléndidos y te van a dar una pensión garantizada que se actualiza cada año, que son los 3,000 que yo vi cuando yo no quise firmar por cuenta y firmé por décimo transitorio, y que actualmente en el 2025 me faltó ahí por el 2025, son 6,676 pesos. Eso es la garantizada, menos ISR, ¿no? Entonces, eso es la pensión garantizada. Y cada año se actualiza conforme al índice de precios. El año pasado eran 6,500, subieron 100 y feria de pesos, ¿no? Ahora, pues con eso no me alcanza ni para la programada ni para... Obviamente es porque no tengo ahorro, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer para aumentar mi ahorro? Lo que te dice el patrón. El ahorro solidario. Levanta la mano aquí el que tiene el ahorro solidario. Ok. El ahorro solidario te dice que yo puedo ahorrar, a mí me descuentan, ¿verdad? Para la garantizada. Y yo puedo ahorrar hasta 2% más de mi sueldo. Y a partir de ese ahorro del 2% más por cada peso, el patrón
horas. Si yo saco la cuenta de lo que a él le descuentan, que ahorita tiene la garantizada, lo que le falta para tener los 65 años de edad, digo, va a tener los 25, pero no va a tener los 65 de edad. Si me voy hasta los 65 años de edad, que le faltan 30 años, va a llegar a tener 500,000 pesos. ¿Okay? Si ahorra los 2% del ahorro solidario, va a llegar a tener 800,000 pesos. Adivinen cuánto se necesita para el vitalicio. 2 millones de pesos. O sea, ni aún con el ahorro solidario pueden alcanzar la renta vitalicia. Y entonces ellos te dicen, pero puedes ahorrar en el voluntario, como si nos sobrara el dinero, ¿verdad? Entonces yo tengo ya, ahorita en lo que vamos, 2 casos de maestros que ahorran voluntario lo que pueden, haciendo un esfuerzo, 500 pesos un maestro de 23 años de servicio. Ayer en la secundaria salió una maestra con 24 años de servicio y dice, yo tengo ahorro solidario, tengo tiempo completo, tengo ahorro voluntario y apenas tengo 1 millón de pesos. O sea, no está tan fácil eso. O sea, tendrías que ahorrar mucho voluntario para poder lograr. ¿Quiénes pueden tener los 12 millones de pesos? Los que se fueron por elección porque les dieron el bono y porque tienen más tiempo cotizando, ¿okay? Con un salario más alto porque el salario se fue devaluando. Ahora, una cosa importante aquí es que en el caso del 10º transitorio, cuando tú te jubilas, lo que decíamos, te van a dar lo del SAR y lo del FOBISTE. Pero en el caso de los de cuentas individuales, que nada más es FOBISTE 2008, no te lo van a dar, sino que lo van a usar para completar tu pensión de los 6,600 pesos. Entonces, seguimos. ¿Qué puedo hacer para tener la vitalicia o la programada? Pues ahorrar más, pero ¿de dónde? Pues no sé, ¿no? Y como dijimos, ¿en qué consiste la vitalicia? ¿Por qué me va a pagar de por vida? Porque realmente con tu ahorro lo que vas a hacer es comprar un seguro de vida. O sea, sigue siendo tu dinero. Estás comprando un seguro de vida que te va a pagar un monto hasta que te mueras, pero que se va a ir actualizando cada año con respecto a tu edad, así como los seguros, que cada vez nos cuestan más caro de medida que vamos creciendo en edad, pues se va a ir actualizando, entonces cada vez va a ser un poquito menos porque estás viviendo más. O sea, te castigan por vivir más, ¿no? Entonces, sí.